Santo por siempre. Él es el Dios que merece todo. Él es el Dios que merece la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y es bueno poder cantarle como iglesia, como un cuerpo que somos en Cristo Jesús, juntos, ¿verdad? Levantar nuestra voz, levantar nuestra alabanza delante de Él. Y en esta tarde, hermano, vamos a entrar ahora a esta forma de adoración a través de su palabra. Y antes de que usted pueda abrir la Biblia en Romanos 1 del 16 y 17, quiero recordarle que el pasado viernes 31 de octubre, que fue lo que se celebró como cristianos, como iglesia, y no fue el Halloween, ¿verdad?, sino fue la celebración del 508 aniversario de la Reforma Protestante. Y aunque, hermano, antes de Martín Lutero, que fue con quien detonó la Reforma, ¿verdad?, hubo otros hombres como Pedro Obaldo, como John Wycliffe, como John Hus, que encendieron la mecha de la Reforma. Todos estos hombres, hermano, tuvieron un impacto significativo en la historia del protestantismo, hermano, y aunque su influencia fue muy limitada en comparación con la de Lutero, su trabajo y legado, hermano, fueron fundamentales para preparar el terreno para la Reforma Protestante que detonó, le decía, con Lutero en el 1517. Martín Lutero, hermano, se enfrentó a una iglesia que había perdido el rumbo, y que predominaba, hermano, la venta de indulgencias, como si el perdón pudiera comprarse y la santidad pudiera negociarse. No buscaba, hermano, él fama, no buscaba decir, bueno, yo voy a hacer esto para que entonces pueda ser reconocido por todas las generaciones. Él no buscaba nada de eso, ni una revolución siquiera. Lo único que él buscaba era la paz para con Dios. Y en medio, hermano, de esa angustia, mientras el sistema, hermano, religioso buscaba monedas en lugar de la misericordia, Lutero, hermano, encontró un versículo que lo sacudió, lo libertó y lo reformó. Y ese versículo lo encontramos en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y ese versículo, hermano, no solo cambió su vida, cambió, hermano, la historia. Y hoy, hermano, ese mismo versículo puede cambiar tu historia y la mía al entender que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y que el justo vive por fe. Amén. Porque si algo, hermanos, hemos aprendido en esta serie es que la santidad, hermano, no es una meta lejana para el creyente, es una urgencia presente de poder vivir de esa manera. Y la Reforma Protestante, hermano, fue en su esencia una recuperación de la santidad perdida. ¿Sí? La Reforma Protestante fue en su esencia una recuperación de la santidad perdida. No solo doctrinas correctas, sino vidas consagradas, no solo teología pura, hermano, sino corazones rendidos. Así que, antes de leer nuestro texto base, acompáñeme a orar. Cierre sus ojos. Señor soberano y santo, te damos gracias en este día y venimos delante de ti, Señor, con nuestros corazones abiertos. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, como lo leíamos la semana pasada, pero tu palabra nos dice que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Y hoy, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver la belleza de tu obra en nosotros. Que Cristo, Señor, sea exaltado en nuestras vidas, que nuestra carne sea humillada y que tu Espíritu Santo, Señor, siga transformando. Te rogamos que ayudes al predicador por medio de tu Espíritu Santo para que sean tus palabras y no las nuestras, Señor. Que sea tu mensaje y no el mío. Y que Padre Eterno pueda ser fiel al texto, pueda ser fiel al mensaje y entregarlo con esa fidelidad, con esa claridad. Y que asimismo, Padre, pueda ser recibido por mis hermanos que lo oyen en este día. Te damos gracias por Cristo Jesús,
nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Así que, dicho sea de paso, el tema del día de hoy es nuestro tema 17 y lleva por título La reforma doctrinal que recuperó una santidad perdida. La reforma doctrinal que recuperó una santidad perdida. Y vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y algo que Pablo está haciendo, hermanos, es que no está escribiendo una frase bonita. Pablo no está escribiendo una frase que pudiera ser nada más bonita, distintiva únicamente. Está proclamando una verdad, hermano, que lo sostiene, lo define y que lo impulsa. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder, es justicia y es vida. Por tal razón, no me avergüenzo del evangelio, y es por ello que usted y yo no nos debemos de avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios, es justicia de Dios y es vida eterna en Cristo Jesús. En una cultura donde Pablo estaba y donde Roma era exaltada por la fuerza militar, hermano, la sabiduría griega era exaltada por la sabiduría griega, la religión imperial. Pablo, hermano, proclama un mensaje que pareciera débil y pareciera escandaloso, pero es el evangelio lo que Pablo estaba proclamando. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo. Es el poder de Dios para salvación, para transformar y para restaurar. Es el evangelio, hermano, el que puede hacer eso en la vida de las personas. Es el evangelio el que puede restaurar, el que puede salvar y el que puede transformar los corazones de aquellos que se acercan a él. Por eso es que, hermano, decíamos en algún momento, queremos que el entorno de nuestras vidas cambien, tenemos que ser expuestos al evangelio. Queremos vivir vidas agradables delante de Dios, tenemos que ser expuestos al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente salva, el evangelio, hermano, transforma y restaura todo aquello que se ha perdido, todo aquello que hay en nuestras vidas, todo aquello que hemos pasado, que hemos sido a lo mejor quizás lastimados. El evangelio, hermano, restaura. Y la palabra evangelio, hermano, no es solo información, es una intervención divina. Cuando Pablo dice el evangelio, habla de una intervención divina. Es la buena noticia, hermano, de que Dios actúa en Cristo para rescatar al pecador. El evangelio es la buena noticia que Dios usa, donde Dios interviene en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para rescatar al pecador, no por obras, sino por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, sino es un regalo de parte de Dios. Y no es por obras, dice Efesios 2, 8, 9, sino no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y esa salvación, hermano, no es limitada. Esa salvación no es limitada. Es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que se acerca. Es para todo aquel que se rinde. Es para todo aquel que reconoce su vida de pecado. No importa si es judío o griego, no importa. Si deposita su fe en Cristo y rinde su vida a Él, Cristo no lo desecha. Cuando tú has pecado, cuando tú y yo pecamos y vamos a Cristo y nos rendimos a Él y pedimos perdón y nos arrepentimos genuinamente, Él no nos desecha, hermano. Él no te desecha. Él no te desecha. Porque la fe, hermano, es el canal, no el medio. Es la rendición que recibe lo que Cristo ya ganó. Es la redención que recibe aquel que cree, lo cual Cristo ya ganó, hermano. Pero lo más glorioso, hermano, lo encontramos en el versículo 17. Aquí no solo, hermano, se explica en el evangelio, se revela el corazón de Dios en una sola frase. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe.
Aquí es donde Lutero, hermano, tembló cuando leyó este texto. Porque por años, hermano, Lutero había vivido pensando que la justicia de Dios lo condenaba. Pensando que esa justicia de Dios condenaba su vida. Pero al leer Romanos entendió que la salvación, que era esa justicia, hermano, era salvadora. Amén. Que Dios no solo exige justicia, Él mismo es quien provee también para poder vivir de esa forma. Que la fe, hermano, no solo es el inicio, sino es el camino. Que el justo, hermano, no vive por fuerza, vive por fe. Y Pablo, hermano, lo confirma citando a Habacuc capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Y ese versículo, hermano, no solo cambió la vida de Lutero, cambió la historia porque reveló que la santidad, hermano, no se alcanza por disciplina humana, sino por la fidelidad divina. La santidad, hermano, no se alcanza por disciplina humana, sino por la fidelidad divina. Que la justicia, hermano, que antes nos condenaba, ahora nos transforma. Que la justicia que antes nos condenaba, ahora nos transforma, porque la justicia que me condenaba, hermano, ahora me transforma, porque el justo vivirá por la fe. Y lo que Lutero, hermano, encontró en Romanos 1:17, no fue solo una verdad, hermano. No fue solo una verdad, fue una puerta. Una puerta que abrió a la salvación por fe. Desde esa salvación y brotó la santidad, hermano. Y por esa puerta, hermano, es que tú y yo hemos entrado. El Evangelio, hermano, es la puerta de salvación que restaura la santidad perdida. El Evangelio es la puerta que restaura la santidad perdida. Y la reforma, hermano, no comenzó con una protesta, no comenzó, hermano, con las 95 tesis clavadas en Wittenberg. Comenzó con un corazón quebrantado, iluminado por la palabra de Dios en el texto de Romanos 1:17. Ahí comenzó la reforma. Una puerta se abrió en ese momento, hermano, no a la condenación, sino a la gracia. No a la corrupción y opresión eclesiástica, sino a la libertad que solo Cristo, hermano, puede dar. Sino a esa libertad que solo Cristo puede dar. Y ese versículo, hermano, no solo lo libró del temor a Lutero, lo introdujo en la salvación. Una salvación, hermano, que no era por méritos humanos, sino un regalo divino. Una salvación, hermano, que no compraba con moneda, sino que recibía por gracia. Y esa salvación, hermano, cuando es verdadera, no se queda quieta. Cuando esa salvación en la vida de la persona es verdadera, no se queda quieta. Porque donde hay una fe genuina, hermano, hay fruto genuino. Donde hay una fe genuina, hay fruto genuino. ¿Y sabes qué? El primer fruto que se nota o que brota es la santidad. El primer fruto que brota y que se nota en la vida de la persona es la santidad. Esto quiere decir, hermano, que la santidad no es el precio de entrada, es la evidencia de que tú y yo ya entramos. Es la vida, hermano, que nace cuando el Evangelio te ha transformado desde dentro. La santidad es, hermano, la vida que nace cuando el Evangelio nos ha transformado desde dentro y se nota hacia afuera. La iglesia, hermano, en el tiempo de Lutero había perdido la doctrina había perdido la doctrina, y al perderla, hermano, había perdido también algo, la santidad. Había perdido la santidad. La había cambiado por apariencia, por poder y por tradición. Se había cambiado de esa manera, pero el Evangelio, hermano, lo restauró. Porque Cristo, hermano, no solo salva, santifica también. Y el Espíritu Santo no solo convence, el Espíritu Santo también transforma. El Espíritu Santo no solamente te convence a ti y a mí de pecado, de justicia y de juicio, sino transforma nuestros corazones para que podamos, tener un corazón conforme al de Dios. La reforma doctrinal fue, hermano, en esencia, una restauración espiritual. No solo recuperó la verdad,
que se había perdido en ese entonces. Recuperó la vida. Y esa vida es santa, hermano, porque nace del Evangelio. Esa vida es santa porque nace del Evangelio. Y es que la santidad, hermano, como te decía hace un momento, no es el precio de entrada, es la evidencia de que tú y yo ya entramos. Así que la Reforma, hermano, abrió una puerta de salvación por fe, una puerta que restauró, hermano, la santidad perdida. Pero esa santidad, hermano, no se vive en teoría, se vive en comunidad. No se vive en teoría, no solamente tenemos que saberlo, tenemos que practicarlo. Y si la santidad, hermano, fue restaurada, entonces también debía de ser enseñada, vivida y defendida, hermano. Por eso, nuestro segundo punto, hermano, nos lleva a volver a la palabra de Dios. La palabra, hermano, es el fundamento doctrinal que volvió la santidad a su lugar. La palabra, el fundamento doctrinal que devolvió la santidad a su lugar. La Reforma, hermano, no solo restauró la santidad. Y es que para nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, la Reforma debe ser significativa en nuestras vidas, porque avivó aquello que se había perdido, aquello que se había muerto. Pero la Reforma no solo hizo eso, también mostró que Dios sigue siendo fiel. Mostró que Dios sigue siendo fiel. Y es que la Reforma, como te decía, devolvió la santidad a su lugar. La Reforma no solo restauró la santidad, restauró, hermano, también el fundamento que la sostiene, que es la palabra de Dios. La iglesia, hermano, no solo había perdido la santidad, había perdido el mapa por completo. La iglesia no solamente había perdido su santidad, al perder y a dejar que las doctrinas se contaminaran, hermano, había perdido el mapa, había perdido el rumbo. La Biblia estaba cerrada, hermano, silenciada y manipulada. El pueblo no tenía acceso y los líderes, hermano, la usaban para controlar, no para liberar. Y hoy en día muchos líderes, hermano, que se dicen cristianos, usan la Biblia para controlar y manipular a la iglesia. Por eso es que debemos escudriñar como los de Berea las Escrituras todos los días. Pero la Reforma, hermano, devolvió la Escritura al centro de donde debería estar, al centro del púlpito, al centro de la iglesia. Porque si la santidad nace del Evangelio, hermano, entonces debe ser alimentada, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús, hermano, en este texto no dejó lugar a duda. La santidad no se produce por tradición, sino por revelación. La santidad no se produce, hermano, por tradición, sino por revelación. Y Lutero, hermano, no solo predicó la salvación, traducía, enseñaba, escribía, debatía. ¿Por qué? Porque entendía que sin doctrina sana, hermano, no hay una santidad duradera. Hablábamos en el discipulado y decíamos, vivimos de apariencia. Muchas veces vivimos nuestras vidas de apariencia. ¿Por qué? Hermano, cuando no hay una doctrina correcta en nuestras vidas, difícilmente nuestra santidad va a ser duradera. Porque también viviremos una santidad de apariencia. Y llegará el momento en que va a salir a relucir, hermano, lo que realmente somos, si es que no somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios y estamos siendo adoctrinados correctamente, hermano, entonces tendremos una santidad que va a perdurar, una santidad duradera. Segunda carta de Timoteo 3:16 y 17 lo proclama de esta manera y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La santidad, hermano, no es emoción únicamente, ni tradición, es obediencia informada, es vida alineada con la verdad revelada en la palabra de Dios. La Reforma, hermano, no solo gritó sola fe, también gritó solo Escritura. Porque cuando la palabra vuelve, hermano, a su lugar, la santidad vuelve a su forma. Porque cuando la palabra vuelve a su lugar, la santidad vuelve a su forma.
El salmista, hermano, lo plasmó de esta manera, entendiendo que la santidad, hermano, no llega solo por desear ser santo, sino por guardar y vivir la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Quieres que el joven sea limpio? Tiene que estar expuesto a la palabra de Dios. Aislado de la iglesia, el joven no puede, hermano, simplemente no puede caminar, no puede ser limpio de manera que agrade a Dios. Tiene que ser expuesto a la palabra de Dios. Y ahí habla el joven, pero hermano, también tú y yo tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios. Pero no dice con qué limpiará el joven su camino. No solamente dice con venir a la iglesia. Él dice con guardar tu palabra. ¿Con qué usted y yo podemos limpiar nuestro camino del pecado? No solamente con participar dentro de la iglesia, no solamente con venir a la iglesia, sino con guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Guárdalas ahí, pero llévalas a práctica. La santidad no se impone, hermano, se cultiva en nuestras vidas. Y la palabra es el terreno donde crece esa santidad. Cristo, hermano, en Efesios 2, 5 y 26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la palabra, hermano, no solo informa, sino también limpia, purifica, santifica también. Es en medio en medio del Espíritu para que nosotros, hermano, podamos ser formados, podamos ser transformados. Y como los bereanos, hermano, en Hechos 17:11, tenemos que escudriñar las Escrituras para saber si eso era cierto. Dice ahí en el libro de los Hechos, la Reforma, hermano, nos llama a escudriñar, a volver, a fundamentar nuestra santidad en las Escrituras. Por eso es que la Reforma, hermano, no solamente fue un evento histórico, debe de tener un impacto en la vida del creyente. Aunque muchos, ¿verdad?, ahí agarran en los grupos, ahí en el Facebook, y andan debatiendo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y a veces muchos ahí mofándose de la Reforma. Pero hermano, la Reforma tiene una validez y un peso en la vida de la iglesia, un peso en la vida de la iglesia. Entonces, te decía, sin doctrina sana no hay santidad duradera en la vida del creyente. La Reforma, hermano, devolvió la santidad a su lugar, porque devolvió, hermano, la palabra a su pueblo. Por eso, pero esa palabra, hermano, no solo se estudia, se predica, se vive y se proclama en la vida del creyente. Y si la santidad fue restaurada por el Evangelio, hermano, y fundamentada por las Escrituras, entonces debe ser protegida y extendida por la iglesia. ¿Quién tiene la obligación, hermano, de que la palabra pueda ser protegida, pueda ser extendida y pueda ser proclamada? Usted y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos los responsables de que esa palabra sea protegida, sea resguardada. ¿Cómo? Cuando nosotros, hermano, comenzamos a predicar la doctrina sana en nuestras vidas, a poder debatir o refutar las doctrinas erróneas, hermano, las herejías que se levantan en contra de la iglesia, en contra de la palabra, en contra de Cristo. Nosotros, usted y yo, somos responsables de protegerla. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: la iglesia, el cuerpo restaurado que encarna y extiende la santidad. La iglesia, el cuerpo restaurado que encarna y extiende la santidad. La Reforma, hermano, no fue solo una corrección doctrinal, fue una resurrección eclesiástica. Cristo, hermano, no solo salva vidas, forma un pueblo. Cristo no solo salva vidas, forma un pueblo, y ese pueblo, hermano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, su novia, es llamado a vivir en santidad y proclamar las verdades de su palabra. Somos llamados a eso. Somos llamados a eso. Y escucha esto: la santidad, hermano, la santidad restaurada por el Evangelio
y fundada por la palabra, encuentra su expresión más visible en la vida de la iglesia. La santidad restaurada por el Evangelio y fundamentada por la palabra encuentra su expresión más visible en la vida de la iglesia. La gente no quiere una iglesia perfecta, hermano. La gente quiere una iglesia santa, una iglesia que refleje a Cristo, una iglesia que viva el Evangelio. Primera de Pedro 2:9 lo expresa con peso y dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a su luz. Que los llamó a su luz. Ese es un privilegio para ti y para mí, hermano, de que Dios nos haya hecho reyes y sacerdotes. Pero no solo eso, sino de que nos ha dado el privilegio ¿de qué? De proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque un día usted y yo estábamos muertos sin Cristo y sin esperanza. Estábamos perdidos en las tinieblas. Íbamos rumbo a la condenación del infierno. Y alguien, hermano, que hizo su trabajo, fue y le compartió el Evangelio a usted. Alguien que no se quedó sentado en casa, que no solo que se quedó con la información en su mente, sino la bajó a su corazón y fue y le compartió el Evangelio. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Si Lutero solamente se hubiera quedado con la revelación personal, hermano, la doctrina no se hubiera corregido, o no hubiera sido en ese momento. O Dios hubiera usado a alguien más. Porque Dios no solamente busca corazones dispuestos, busca corazones comprometidos con lo que Él nos enseña. Escucha esto otro. La iglesia, hermano, no es un museo de santos perfectos. Aunque voltea al que tiene a su lado, ¿verdad? Es santo. Así hágale ojitos. La iglesia no es un museo de santos perfectos, hermano. Es un taller de redimidos en formación. Así que cuando usted ve a su hermano hacer algo, dice la Escritura, repréndele con mansedumbre, corrígele con mansedumbre, teniendo en cuenta que tú también puedes caer en el mismo pecado, o puedes caer en algún otro pecado muy diferente, pero no dice pisotéalo y patéalo, y entonces acúsalo, y entonces reprímelo más. Dice, ora por él, restáurale, tú que eres espiritual. Y cuando dice que le restaures tú que eres espiritual, no es que entonces ese es en trance y así de, oh, yo soy espiritual. No. Es que, hermano, dice, tú eres maduro en tu vida espiritual. Y como esa madurez, con esa madurez tienes que restaurarlo. No solapando su pecado, pero sí hacerle ver su pecado. Orando unos por otros, dice Pablo. Confesando nuestros pecados unos por otros, dice Pablo. Entonces, hermano, la iglesia no es un museo de santos perfectos, es un taller de redimidos en formación. Es un lugar donde la santidad se cultiva, se corrige y se celebra, hermano. Esa es la iglesia. Ese debe de ser la vida de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La santidad, hermano, no es pasiva, es activa, ministerial y comunitaria. Esa es la santidad. Esa es la santidad. Y la reforma, hermano, devolvió a la iglesia su identidad. La reforma devolvió a la iglesia su identidad. No como una institución de poder, hermano, sino como un cuerpo vivo, santo y enviado por Cristo. Enviado por Cristo. Mismo Efesios 5, 25, 26 nos menciona que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La santidad no es una idea lejana, hermano, en la vida del creyente, y te lo decía hace un rato. Es el propósito eterno de Dios para su pueblo. ¿De qué? De que viva en santidad. Es la doctrina de la santificación. La iglesia reformada, hermano, entendió que no podía seguir siendo espectadora únicamente. Al momento de ser reformada, entendió que no era seguir siendo únicamente espectador y ver cómo el tiempo pasaba. Debía ser testiga, maestra, madre y voz profética en medio de lo que estaba sucediendo. Porque si el evangelio abrió la puerta, hermano, y la palabra trazó el camino,
La iglesia es el cuerpo que camina en santidad y llama al mundo a entrar a esa santidad. Eres tú y yo, somos tú y yo, los que somos llamados valga la redundancia, a llamar al mundo a entrar por esa puerta que es Cristo. Por esa puerta que es Cristo. La santidad, hermano, restaurada por el Evangelio, se encarna en la iglesia y se extiende al mundo por medio de la iglesia, de nosotros. Entonces, hemos visto, hermano, cómo el Evangelio abrió la puerta, cómo la palabra trazó el camino y cómo la iglesia es llamada a caminar en santidad. Y antes, hermano, de cerrar este mensaje, hay una verdad que no podemos omitir. Una verdad que sostiene, hermano, todo lo anterior. Y esa verdad es la fidelidad de Dios. Y yo te decía hace un rato, ¿por qué surgió la Reforma? Nada más porque Lutero se le iluminó en Romanos 1:17. No, hermano, porque en ese levantarse de la Reforma protestante podemos ver la fidelidad de Dios para su pueblo. Y ese es el cuarto y último encabezado. Cuando todo parecía perdido, hermano, Dios seguía siendo fiel. Cuando todo parece perdido en tu vida, hermano, en tu vida, hermana, en tu matrimonio, en tus hijos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. La Reforma, hermano, no nació en tiempos fáciles. La Reforma no nació en tiempos fáciles. Nació en medio de obscuridad doctrinal, corrupción eclesiástica y desvío espiritual. Nació en medio de eso. La palabra estaba encadenada, la santidad, hermano, estaba distorsionada, la salvación vendida como mercancía, hermano. Tenías que comprar tus indulgencias para asegurar tu pase a la vida eterna, lo cual era erróneo y era antibíblico. La iglesia había olvidado, hermano, el Evangelio. Había cambiado la gracia por obras, la santidad por rituales y la verdad por tradiciones. De esa manera estaba viviendo la iglesia. Pero en medio de eso, hermano, en medio de todo eso, Dios no se había rendido. Dios no se rindió. Él no abandonó a su pueblo, como no te abandona el día de hoy a ti y a mí, como no nos abandona a ti y a mí. Él no dejó, hermano, que su palabra muriera en silencio. Porque Él dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Y escucha esto, la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre. Hermano, la fidelidad de Dios no depende de mi fidelidad, no depende de tu fidelidad, depende de su soberanía, depende de su carácter. Y aunque el pueblo, hermano, su pueblo, había descuidado la verdad, Dios preservó su palabra como lo ha hecho a lo largo de la historia, como lo ha hecho aún en nuestros días, con gente que se levanta predicando cosas que el Evangelio no enseña. Volvamos a las tradiciones del judaísmo. Oh, que todavía los apóstoles. Oh, que todavía hay profetas. Oh, y que no sé qué. El Señor en su fidelidad sigue preservando su palabra. Y sigue teniendo un remanente dentro de la iglesia que proteja y expanda las verdades de su evangelio. Y aunque su pueblo había descuidado la verdad, hermano, Dios preservó su palabra. La escondió en un corazón abierto, hermano. La protegió en un manuscrito olvidado. La encendió en el alma de un monje quebrantado, hermano. Porque cuando la santidad se pierde, hermano, escucha esto. Cuando la santidad se pierde, Dios, hermano, no cancela su plan. Cuando la santidad se pierde, Dios no cancela su plan. Dios restaura la vida de la persona. Y lo hace por medio, hermano, del Evangelio.
ese evangelio que no solo salva, sino santifica, ese evangelio, hermano, que no solo abre una puerta, reconstruye el camino, ese evangelio, hermano, que en medio del desvío restauró la santidad perdida, hermano. Dios fue fiel, pero también levantó a hombres fieles. Hombres que encendieron la mecha, como te decía en un inicio. Hombres como John Wycliffe, John Hus, como Wycliffe. Hombres que no eran, hermano, perfectos, pero sí dispuestos y disponibles. Hombres cuya intención nunca fue, hermano, cambiar la historia universal. Pero sí la historia de su generación, hermano. Pero sí la historia de su generación que se había desviado de las verdades de la palabra de Dios. Ellos no querían fama. Ellos solamente querían que la palabra pudiera correr velozmente. Ellos solo querían que la palabra pudiera correr velozmente en su plenitud. Porque cuando alguien, hermano, se pone a la brecha, Dios usa una vida para encender a otra. Alguien se puso en la brecha por ti, hermano, para encender tu vida, para traer la salvación de Cristo a tu vida. Cuando alguien responde al llamado, hermano, Dios transforma no solo un corazón o tu corazón, sino tu entorno. Ezequiel capítulo 22, 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Los reformadores, hermano, no eran gigantes, eran siervos con convicción. Así como los escritores de la Biblia. No eran gigantes, eran personas que tenían convicciones firmes, que atendieron al llamado, que no se echaron para atrás, que se negaron a sí mismos, que tomaron su cruz todos los días y que dejaron que Dios usara sus vidas para transformar una generación, a un pueblo, a una ciudad. Y esa convicción, hermano, fue usada por Dios para restaurar la santidad en su tiempo. Hoy, hermano, Dios sigue buscando corazones dispuestos, no para cambiar el mundo entero, hermano. Porque eso de que México para Cristo, hermano, compártele a tu vecino mejor. Eso de que vamos a ganarnos a México para Cristo, ve con tu familia y compártele de Cristo, nada más. No necesitas ir a todos los estados, 32 estados. Ve a tu entorno y comparte el Evangelio. No para cambiar el mundo entero, hermano, sino para cambiar la historia de una persona, una familia, una comunidad, una localidad. Sigue buscando corazones que estén dispuestos para eso, hermano. Porque cuando tú respondes al llamado, cuando tú te pones en la brecha, hermano, Dios puede usar tu vida para encender una reforma local. Dios puede usar tu vida para encender una reforma en tu familia. Dios puede usar tu vida para encender una reforma en tu casa. Dios puede usar tu vida para encender una reforma en tu iglesia. Dios puede usar tu vida para encender una reforma en tu ciudad. Iglesia, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y en su fidelidad sigue llamando a hombres y mujeres que se pongan a la brecha, hermano. No porque son fuertes, sino porque Él no ha dejado de hablar. No porque tú seas constante, hermano, sino porque Él no ha dejado de obrar en tu vida. Él no ha dejado de obrar en tu corazón. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La pregunta es, ¿estás en la brecha? ¿Eres tú esa persona que se va a poner en la brecha? ¿O dejarás que Dios use a alguien más y que te pierdas la bendición de ser usado por Dios?
¿Eres tú quien estás a la brecha o has negociado con la cultura? Que el pastor lo haga. Él tiene que compartirles. No, hermano, la responsabilidad no solamente es del pastor, es tu responsabilidad de ponerte a la brecha por alguien. La reforma, hermano, no comenzó con un hombre fuerte, con hombres fuertes. Comenzó con un Dios fiel. Ahí comenzó la reforma, con un Dios fiel. Y hoy, hermano, esa fidelidad sigue levantando a una iglesia que no se conforma, que no negocia y que no se rinde. Y esa iglesia eres tú. Esa iglesia eres tú. Porque la reforma, hermano, no fue sostenida por la convicción de un hombre. Fue sostenida por la fidelidad de Dios. Fue sostenida, hermano, por la fidelidad de Dios que lo cambia todo. Tu vida, hermano, no es sostenida por tus convicciones necesariamente. Es sostenida por la fidelidad de Dios en tu vida. Si Dios no fuera fiel en tu vida y en mi vida, hermano, tú y yo no estuviéramos aquí. Porque el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Es de continuo apartarse del evangelio. Por eso Dios en su fidelidad, así como en la reforma, hermano, se habían apartado de la verdad, se habían apartado de la santidad. Hermano, Dios tuvo que mostrar su fidelidad y rescatar y preservar su palabra, preservar la santidad. Por eso es que tú y yo, hermano, tenemos que estar a la brecha como ellos lo estuvieron. Disponibles y dispuestos. No para cambiar al mundo, no para ganar a México para Cristo, para llevar a tu familia al evangelio. Para eso, hermano. Para que no vayan a la condenación, para que no se pierdan en el infierno. Oye, esa puerta, hermano, sigue abierta. Cristo sigue llamando, el Espíritu Santo sigue santificando. Y la iglesia sigue siendo el lugar donde la santidad se vive, se enseña y se extiende, hermano. Así que, iglesia, no miremos la reforma como un recuerdo únicamente, sino como un llamado a volver al evangelio, a abrazar la palabra, a vivir como pueblo santo en medio de una generación que está perdida, torcida y vive en obscuridad. Y lo vimos el día de ayer. Las masas, hermano, celebrando lo que Dios repudia. ¿Y qué hicimos tú y yo? ¿Compartimos? ¿Qué hicimos tú y yo con anterioridad a eso? Empezamos a proclamar las verdades del evangelio. Empezamos a traer a la gente a Cristo. ¿Qué hicimos tú y yo? Lo dejamos pasar como una tradición mexicana únicamente. Fuimos permisivos, inclusive en nuestra familia, cuando no debimos hacerlo. Así que no olvidemos esto, hermano. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cierra tus ojos. Señor nuestro Dios, tú has sido fiel cuando nosotros, Señor,